bendiga, hermanos amados. Antes de entrar en el tema de esta noche, yo quiero ministrar una palabra que recibí mientras estábamos adorando, y las profecías también nos hablan, y las experiencias personales de lo que el Señor está haciendo acá con nosotros. Y le pedimos al Señor que sea en todo lugar. Dice el libro de Hechos. Si gustan, pueden decir, se entendieron, reciba usted ahí en su lugar. Allá en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que hay algo bien glorioso que ahí sucede, y creo que nosotros necesitamos esa. El libro de Hebreos dice que hay que heredar las promesas, y por la fe se heredan las promesas. Entonces, cuando viene el apóstol Pedro en el capítulo 2, está él explicando ahí lo que ha pasado, y yo quiero llevarlos a considerar esa promesa, ¿verdad? Que cuando él dice, lo voy a leer ahorita. Dice entonces Pedro, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, porque sea esto de vuestro conocimiento, y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, ¿usted sabe que ya llegaron los últimos días? No sus últimos días, porque si usted le dice: hermano, usted está en sus últimos días, reprendo, le van a decir, porque eso significa. Pero el último tiempo, el tiempo final o los postreros días, dice: sucederá que en los últimos días, dice la Biblia de las Américas, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, eso significa que se iba a derramar sobre los padres y sobre los hijos también, porque hasta los hijos podían tener esa experiencia. Yo no sé si ya tienen, usted ya vio ya vio, usted está ya viendo las señales de los últimos tiempos, últimos días. ¿Y ya vio esta en sus hijos o en sus hijas? Y si no la ha visto, ¿qué espera para pedirla? Entonces, es una promesa, y hay que alcanzar esas promesas, que sean una realidad, porque esto es lo último. Así como hay cosas que iban a acontecer, guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades y tantas cosas en los últimos tiempos, así también hay una promesa de parte de Dios para nosotros. No sé si eso ya es, si usted alcanzó esa promesa, o esta puede ser la noche que el Señor le permita, ¿verdad?, poder decirle: Señor, yo quiero alcanzar eso. Dice: sobre mis siervos, dice, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos últimos días, en esos días, y profetizarán. Entonces, cuando Pedro habla sobre todo eso que acontecía, y él da el primer mensaje, quiero mencionarle lo que le dice a la gente en ese lugar, que para ellos y para todos los que creyeran y para toda su familia era esa promesa. Entonces yo quisiera orar esta noche antes de entrar en la palabra, para que usted también alcance esa promesa, y yo también. Es que, hermanos, de verdad, yo creo que no podríamos terminar este tiempo final con éxito a menos que sea alcanzada esta promesa por cada uno de nosotros. Y al final dice que Él dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Amén. A veces tal vez solo estamos viendo la otra cara de la moneda, todo lo malo, pero esta promesa es para nosotros. Así que levante su voz, levante sus manos. Ahí también, hermanos, si usted está en casa, en la oficina, en algún lugar, y esta promesa no es una realidad, aunque usted ya creyó en el Señor Jesucristo, yo le tendría que preguntar: ¿y recibió el Espíritu Santo cuando creyó?
Y si no lo ha recibido, si no ha habido manifestaciones del Espíritu, esta es la noche. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos creyendo en que esa promesa es para nosotros, Señor. Es para mi vida, Señor, es para cada uno, Señor, de los que están acá. Es para toda su familia, es para toda su casa, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo te vengo a suplicar, papito lindo, que venga esa promesa sobre cada uno de tus hijos, Padre. Que tus siervos y tus siervas sean llenos del Espíritu, Señor, y profeticen, Padre, como dice tu palabra, Señor, que sobre nuestros hijos, que sobre nuestras hijas, Señor, sean llenos de ti, se derrame el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que venga sobre toda carne, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. No queremos vivir este tiempo sin esa promesa cumplida en nosotros. Levante su voz y dígale: Señor, yo creo que eso es para mí, y yo en esta oportunidad lo recibo, Señor. Lo recibo, Señor, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Señor, sorpréndenos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: sorpréndeme, Señor, con ese fluir de tu Santo Espíritu en mi vida. Eso es, no pierdas este momento precioso. Esta es tu oportunidad, esta es nuestra oportunidad, amada iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos más. Eso es, hemos fluido en tu Espíritu Santo, Señor. Hemos sentido la unción, Padre, en medio de la adoración, Señor, en medio, Padre Santo, de este tiempo, Señor, hemos visto, Señor, pero queremos más, Padre Santo, que nuestra copa esté rebosante, Señor. Que nuestra copa rebose, Señor. Y eso sucede cuando tú unges nuestra cabeza, cuando te unges nuestra cabeza. Atrévete a creer, vamos a creer todos esta promesa. Vamos a creerla y vamos a pedir que alcancemos esa promesa hoy, que la veamos cumplida en nuestra casa, que toda carne se llene del Espíritu, que sobre toda carne se cumpla esa palabra. Eso será un glorioso despertar. Ese será un glorioso avivamiento familiar. Ese será un glorioso mover del Espíritu Santo en este lugar y en nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Llena. Eso es, si alguien habla ya, fluye en lenguas, fluye en este momento. Un momento. Yo sé que cuando está el don ahí activado, cuando está el carisma del Espíritu ahí activado, tú puedes fluir en esas lenguas. Fluye en el nombre poderoso de Jesús. Según el Espíritu te da la habilidad para hablarlas. Eso es en el nombre de Jesús. Dile: tócame, Señor. Toca mi vida. Lléname, bautízame con tu poder, bautízame con tu Santo Espíritu. No quiero vivir este tiempo sin la unción. Anhelamos, necesitamos tu unción, necesitamos tu fuego, necesitamos tu presencia, necesitamos de tu Espíritu, Señor. No queremos vivir como huesos secos, no queremos estar vacíos en ti, queremos tu presencia. Atráenos en pos de ti, Señor. Eso es, levante sus manos y pida con fe. Si usted se ha sentido vacío, si usted se ha sentido con hambre de Dios, con necesidad de Él, si te sientes vacío, si sientes que hay algo que no ha sido lleno, hay una necesidad ahí, ahora en el nombre de Jesús, extienda sus manos como en esa expectativa que va a recibir.
en esa expectativa. Yo lo creo, Señor. Yo creo esa palabra, Señor. Queremos verla cumplida, Señor. Queremos ver a los niños, Padre, a los de pecho, a los pequeños, ser llenos del Espíritu. No venimos aquí para creer otra cosa. Venimos aquí para creer tu palabra. Venimos aquí para creer que es realidad en nosotros. Dígale: Señor, estoy aquí porque soy creyente de las promesas. Estoy aquí porque estoy esperando que esa palabra se cumpla en mí. Que así como el día de Pentecostés, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Que así como sucedió que el viento recio sopló sobre todos aquellos que estaban en aquel lugar, y de repente un estruendo fuerte, un viento impetuoso entró en aquel lugar, llenó la casa. Y a cada uno de los que estaban ahí se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus vidas. Ese evento glorioso, tú también lo necesitas. No eres creyente de segunda categoría. No eres creyente, eres algo, es alguien genuino que creyó en el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Dígale: Señor, yo no creí en religión, yo creí en una relación personal contigo. Yo creí que el Espíritu Santo vendría sobre cada uno de nosotros. Llénanos, llénanos, Señor. Espíritu Santo, toma tu lugar, el lugar que te pertenece. Toma el lugar que es tuyo en cada cuerpo acá presente. Tuyos son, Señor. Cada cuerpo es tuyo. Son templos, Señor. Ahora declaro ilegal toda manifestación contraria en esos cuerpos. Toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Todo lo que no sea tuyo, porque en cada cuerpo solo va a habitar el Espíritu Santo. Dile eso, dile eso. Señor, prohíbo que en mi cuerpo haya cosas que no sean tuyas, Señor. Prohíbo que en mi cuerpo se manifiesten cosas que no pertenecen a Él. Que solo se manifieste el Espíritu Santo. Dile, dile: en esta noche doy libertad en mi cuerpo para que se mueva el Espíritu. En esta noche doy libertad. Aún mientras prediquemos, mientras enseñemos la palabra, si hay alguien que esté pendiente aquí de ser bautizado, Espíritu Santo, bautízalo. Nosotros nos podemos detener, nosotros podemos parar el tema, pero necesitamos que tú lo hagas. Si tú te has de manifestar consolando a alguien que aquí esté triste, trae consolación. Si hay alguien a quien les has de mostrar, de que has de revelar todas las cosas, enséñales. Enséñanos, Espíritu Santo. Levante sus manos, dile: derrama tu poder. Derrama tu poder en medio de nosotros. Derrama tu poder. Sorpréndenos ahora. Sorpréndeme ahora aquí, Señor. Sorpréndeme al ver tu fuego, Señor, puesto en cada cabeza,
Unge las cabezas. Unge cabezas con tu fuego. Y esas lenguas como de fuego sean repartidas a cada uno. En el nombre de Jesús. Yo vengo orando, Señor, vengo pidiéndote, por favor. Así como te he pedido por mi casa, por mis hijos biológicos, Señor. Y te los he entregado a ti, Padre. Yo vengo para entregarte a ti esta congregación, esta casa. Vengo para entregarte la vida de cada uno, Señor. Cada oveja, cada hijo, Padre, que tú los llenes de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas, Señor, que se queden algunos sin recibir esta promesa. Que sea una realidad para cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea una realidad, Señor, aquí, Padre Santo, que se rompan los protocolos, Señor, todos los tiempos, Padre Santo. Lo más importante eres tú, Señor. Este es tu tiempo, Espíritu Santo. Este es tu tiempo y toma tu lugar aquí. Toma tu lugar aquí. Que el mover tuyo, Señor, sea el que nos mueva a cada uno, Señor, en esa libertad que trae el Espíritu Santo. Algunos reirán, recibirán unción de alegría y empezará la risa, Señor, porque tu palabra dice que nuestra lengua se llenará de risa. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero yo sé que en algunos, Señor, vendrá una manifestación, Señor, de llanto, pero no de llanto de dolor, no un lloro de dolor, sino un llanto de alegría, Señor. Eso es. Toca nuestra vida. Toca nuestra vida. Vengo declarando, Señor, que esta es tu noche para con nosotros. Esta es tu noche y esta es nuestra noche, Señor. Mientras estamos acá y aún estemos en casa, aún vayamos de camino a casa, tu Espíritu Santo haga su obra en cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Por favor, no queremos más esperar a que esa promesa se haga realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Considera todo nuestro ser. Y ahí donde quieres moverte, muévete con libertad en el nombre de Jesús. En este mismo momento, Señor, oramos también por esas familias, por parte de nuestra familia que está en su casa, Señor. Esos que se quedaron en casa, Señor. Aún por la familia espiritual de esta casa, Sol de Justicia, oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu los llene ahí donde están, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. El que no ha hablado en lenguas, que las comience a hablar, Señor. Eso es, por favor. El que no ha profetizado, que empiece a profetizar, Señor. Trae los dones, los carismas del Espíritu. Espíritu de sabiduría,
de ciencia, de discernimiento, de interpretación de lenguas. Hazlo, por favor. Toma nuestro cuerpo para que sea templo tuyo y morada de tu Santo Espíritu. Ya no queremos que nada ajeno a ti, que nada extraño a ti tome lugar en nosotros, ni en nuestro espíritu, ni en nuestra alma, ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo. Lo entregamos todo a ti. Lo entrego todo a ti. Eso es. Puede decirle esta noche al Señor: te entrego todo a ti, Señor. Levante su voz. Eso es algo muy personal a usted. Dígale. Y dígale: yo quiero ver el mover de tu Santo Espíritu en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos hemos gozado porque hemos visto ya un mover glorioso, Señor. Pero queremos más. Dígale, si usted ha experimentado algo nuevo en estos días, eso es, atrévase por más, vaya por más. Y yo quiero más de ti. Si has experimentado libertad como no antes lo habías hecho, dile: Señor, quiero más de ti. Eso es. Más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu gozo. Eso es. Si han percibido mientras adoran un mover nuevo de Dios en sus vidas, pida más. No se limite a eso. Hay abundancia. Hay abundancia para ti, hay abundancia de gozo, hay abundancia de paz, hay abundancia de Espíritu Santo. ¿Por qué conformarte con poco si puedes tener mucho? Eso es. Y dile: Señor, yo quiero una porción para mí, pero también para mi casa. Yo quiero que me des mi porción esta noche, pero que le des la porción que mi casa necesita. Para que todos, Señor, para que todos seamos alcanzados por ese mover. Para que todos seamos inundados en ese río del Espíritu Santo. No algunos, todos. Todos, dígale: toda mi casa, toda mi familia ha de ser llena de ti. Todos. Embriáganos de tu espíritu. Embriáganos con ese mejor vino que ha sido guardado para este tiempo final. En el nombre de Jesús. Dile al Señor que aún mientras escuchas la palabra, que Él tome lugar en ti, que Él tome lugar y que se mueva con libertad en tu vida. Dile: muévete con libertad. Eso es. Dile que no estás limitado a una silla, no estás limitado a un tiempo. Que Él haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Dile: Señor, quiero sentir la unción siempre. Que esté la unción del Espíritu en mi vida. Eso es. Que tu unción se mueva en mí. En este momento, en medio de la palabra, en medio de la enseñanza, que tu unción esté en mí. En
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Glorioso. Bendiga el nombre del Señor esta noche. Amén. Puede darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendigo tu nombre, Señor. Venimos para invocar tu nombre, tu presencia, tu espíritu en nuestra vida. Quiero considerar en los siguientes minutos. Vamos a entrar a la palabra y gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero hablarle de este tema y le he puesto hijos como flechas. No sé si usted ha visto, bueno, eso tal vez son armas de guerra que no se usen ya tanto hoy en día, aunque sí la usan en algunos lugares, ciertos lugares para la caza con Z. Pero al hablar, ahí hay un arco, hay una flecha, y la Biblia habla de hijos como flechas. Entonces, esto es bien importante considerarlo por la formación de la flecha. Hoy mismo estaba viendo unos videos ahí del proceso de formación, tanto de la caña como de la punta de la flecha que es preparada para que llegue al lugar. Usted puede verlo ahí, así como está esa justo ahí. Así como esa flecha tiene una formación, necesita una formación. Y dice que somos como una formación de flecha en la mano. Y usted puede ver su Biblia ahí, Salmo 127, verso 4. Dice que como flechas o saetas en las manos del guerrero, así son los hijos. Y al hablar de hijos también incluye a las hijas, hombres y mujeres. Entonces hay una formación. También que la flecha está guardada en la aljaba. En un momento determinado, luego de la formación, pasa a estar en la aljaba. Yo le puse ahí figura de cobertura, esperando el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo. ¿Para qué es la flecha? Ya vio ahí, ¿para qué? ¿Dónde se tiene que poner la flecha? En el arco. En el arco del guerrero, que va a lanzar esa flecha. Pero una flecha, pues diría yo, es parte de una armadura. Es un arma. Eso significa que si hay armas es porque hay batallas. Es porque pueden haber guerras, porque dice que están en las manos del guerrero. Están esperando las flechas. Interesante que luego de su formación pasan a estar en la aljaba esperando el tiempo en que el guerrero tome el arco y luego escoger la flecha para ponerla en el arco mismo. Esto es bien interesante, hermano, para luego lanzar esa flecha al objetivo. Esto es bien importante y yo noté varias cosas acá. Mire, vamos a considerar algunos pasajes de la Escritura. Y en una oportunidad me llamó la atención esto, porque dice que hubo una batalla en Sodoma y se llevaron preso cautivo a Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham, al enterarse de esa batalla, empieza a preparar, a adiestrar, hablando de los hijos como flecha, a los que habían nacido en casa. Entonces Génesis 14
14 dice: al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo. Mire, se recuerdan bastante que nuestro apóstol ha estado hablando de los libertadores, de un tiempo de libertad. Así que aquí hay un caso. El sobrino de Abraham, Lot, había sido esclavizado, había sido llevado cautivo y se necesitaba irlo a libertar. Y para irlo a libertar, moviliza, dice, a sus hombres adiestrados. Por eso este miércoles es día de adiestramiento espiritual. Es un día en que usted se viene a adiestrar, para que cuando llegue en esas batallas, que alguien de la familia espiritual es llevada cautiva o cautivo, hayan flechas, hayan hijos como flechas que han sido formados, adiestrados para ir a administrar libertad y a rescatar a quien haya sido llevado bajo alguna circunstancia difícil, en este caso como Lot. Entonces la palabra que aquí se usa es esa palabra adiestrados. La Reina Valera menciona ahí que son, armó, dice, a los siervos nacidos en su casa. Entonces esta palabra es la palabra haná, que significa adiestrado, dedicar. Es importante que una de las cosas que hacemos con nuestros hijos biológicos es dedicarlos. Pero yo creo que también, y eso lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, que cuando en la casa espiritual hay hijos o hijas espirituales, han de ser dedicados al Señor en el nombre poderoso de Jesús, para que sean flechas útiles para Él. Entonces dice que adiestró a los nacidos en su casa 318 y salió en persecución hasta Dan. ¿A quiénes fue lo que adiestró? A los nacidos en su casa. Esas eran sus flechas. Por eso, hermanos amados, ¿cómo se nace en la casa espiritual? Lo mismo que pasó cuando usted nació en la casa biológica. ¿Qué hubo? Fue engendrado, fuiste engendrada, fuiste engendrado por un padre, y en este caso en la iglesia, en la casa espiritual, somos engendrados por la palabra. Y por eso él dice que no preparó a otros, no adiestró a otros, sino adiestró a los nacidos en casa, es decir, que eran como hijos de Abraham, eran flechas que Dios le había dado para que en el tiempo de la batalla no fue solo él, sino fueron las flechas a libertar a otros también. Eso es bien importante. Colosenses 1 Corintios capítulo 4 verso 15 dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo. Como estamos hablando de las flechas, pero los hijos son flechas, o las flechas son hijos, son un arma de guerra poderosa, pero necesitan un tiempo de formación, luego estar en la aljaba, permanecer en la aljaba hasta el tiempo considerado por el valiente, es decir, esta flecha es la que vamos a lanzar aquí, ¿verdad? Entonces dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo. Mire, cuánta gente Dios ha utilizado para darnos un tema de la palabra. Cuánta gente Dios utilizó para evangelizarte y presentarte el plan de salvación por primera vez. Cuánta gente, esto es bien interesante, cuánta gente Dios usó mientras pasaba mi tiempo y conocí hombres que me dieron una palabra, una lección y ahí, pero ninguno de ellos me engendró, porque dice eran maestros, eran ayos, y me dieron una palabra de enseñanza, mas no me hicieron nacer como hijo, porque si hubiese nacido como hijo, hubiese permanecido, porque la Biblia dice en el libro de Juan que el esclavo no permanece en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. De ahí que vemos nosotros
una, un gran número a veces de creyentes inmigrando y pasando de una congregación a otra y a otra, y uno pareciera no estabilizarse. Pero cuando llega a ser una flecha, es porque Dios le dio una ubicación más allá que una oveja a ser un hijo en una casa espiritual. Entonces dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Miren, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Miren, ¿saben qué? Ustedes en su crecimiento conocieron al Señor, les han enseñado la palabra, han oído buenos temas de la palabra, pero todavía eran huérfanos, todavía no eran flechas. Y si eran flechas, andaban como por decir algo, expuestos, ¿verdad? A que el jinete del caballo blanco del Apocalipsis, que trae arco pero no tiene flechas, los pueda conquistar y ponerlos en el lugar equivocado. Entonces dice Pablo, en Cristo Jesús yo los engendré, es decir, ahora son mis hijos, diría Pablo, ahora son mis flechas, porque nadie los había engendrado por la palabra, hasta que llegan a una casa que los estabiliza y los hace un arma poderosa que puede destruir cualquier obra del enemigo. Salmo 127, y aquí está la cita base. Dice, verso 4, como flechas en la mano del guerrero, del Gibor es la palabra acá, y miren qué interesante, dice esta palabra Gibor, entre uno de sus significados es el guerrero probado. Mire, para perseverar y ver si uno es un guerrero de verdad, lo van a probar. ¿Dónde? En la batalla. En la batalla nos probamos para ver si somos probados, si huimos o permanecemos. Y permanecemos porque creemos en las promesas del Señor sobre nuestra vida. Así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Quiénes son entonces las flechas? Son hijos, no son ovejas. Ay, hermano, entonces ahora empiezan primero, es oveja. Y mire esto, porque eso en una congregación, en este caso particular, llegamos a veces a congregarnos como ovejas sin pastor. Porque si uno en un momento determinado, por ejemplo, si usted llegó a esta casa espiritual, no vino porque tenía pastor. Es más, tal vez si no era creyente, no vino porque tenía pastor. A no ser que haya cierta confusión, como le pasó a un hermano amado de esta congregación, que en paz descanse. No se ha muerto todavía, que está vivo. Que en una oportunidad estaba yo en cierto lugar con un carro que algunos recuerdan aquí que el Señor me había prohibido, color amarillo, con unas sus flamas ahí que era bien reconocido. Y me dice él, me bajé del autobús porque vi que aquí estaba mi padre espiritual y lo quería saludar a usted. Dijo, mira, hermano, pero él ya estaba ya congregado en otro lado. Dije, ¿cómo es que está congregado allá? Pues tal vez allá tiene un maestro y está ahí por la enseñanza, pero está ahí sin paternidad, ¿verdad? Eso es bien interesante, hermano. Entonces, mire ese proceso, ¿verdad? Entonces uno llega, a veces ni siquiera tiene, es oveja, pero ni siquiera tiene pastor porque no reconoce una cobertura pastoral. Pero se empieza, ¿y cómo empieza? Como oyente. ¿Y qué lo caracteriza como oveja? Porque uno, incluso usted puede decir, yo soy oveja, hermano, suya, pastor. Vaya, vamos a ver. Si oye, ¿y qué más hacen las ovejas? Mis ovejas oyen. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor cuando hablando de las ovejas? Mis ovejas oyen, ¿y qué dice?
y siguen mi voz. Sé que la forma para ser pastoreado y ser engendrado por la palabra no es solo oír, sino es oír y seguir la voz. Es decir, que por medio de la voz se traslada una palabra para las ovejas, se traslada una visión para las ovejas, y oyen y siguen la voz de, ya no la voz del pastor, sino la voz de su pastor. Puede ser que, y eso es bien importante, es bien importante que uno, porque uno puede estar oyendo la voz del pastor. ¿Qué pastor? ¿Quién predicó hoy en mi iglesia? El pastor predicó. ¿Y qué predicó? Yo oí un poco, ¿verdad? Pero una cosa es oír solamente y no seguir. Y ahí se produce un estancamiento espiritual. Oír y seguir la voz de su pastor, no del predicador. Porque a veces uno en la iglesia, a veces si bien le va, llega a tener predicador. Y podría ser que, y ahí viene la parte importante, que puede ser que usted tenga su predicador favorito, que no necesariamente sea yo, pero tiene predicador. Hay gente que tiene predicador. Pero aquí viene algo, porque aquí solo oye. El asunto es que oiga y siga la voz de su predicador. Entonces ahí obviamente no está siendo pastoreado. Pastorear tiene que ver con apacentar, que es guiar, y guiar para proveer alimento. Y ese alimento, esa palabra, lo que va a producir es un engendramiento por la misma palabra puesta en el ministro, note esto, llamado a ser padre espiritual y quitar la orfandad. Por eso uno puede estar como oveja. ¿Se acuerda de la parábola de la oveja perdida? Incluso en el año de la recuperación, ¿se acuerdan? Que lo que llevaba el logo era una oveja perdida. Y hablando de la oveja perdida, porque ya era el tiempo de nacer a otra dimensión, y no solo de oír y oír a su pastor, sino ser engendrado por la palabra, y se perdió como oveja. Y la van a rescatar, pero ya no la llevan al redil, sino la llevan a la casa. Al redil se llevan las ovejas y a la casa se llevan los hijos. Entonces ahí hay un cambio de dimensión. Hijos que son como flechas en la mano del guerrero. ¿Quiénes son entonces las flechas? Son hijos. Se produce un engendramiento por la palabra, o se debe producir. De manera que esto es bien interesante, hermano. Las ovejas no heredan, los hijos tienen herencia espiritual. Y eso lo hemos visto nosotros, digamos, yo he visto, por ejemplo, a mi apóstol, que como un hijo espiritual heredó un legado ministerial, ¿verdad? Entonces yo como oveja del apóstol no heredo, pero si el Señor me lleva o me ha ido llevando a ese proceso que empieza por pedirle a Él que no solo oír la palabra para aprender, porque Pablo dice, ustedes pudieron tener ya 1000 maestros, es decir, por lo menos oyeron 1000 enseñanzas, pero que solo les dejó un conocimiento mayor, pero esa palabra no los ha engendrado. Entonces yo creo que viene la parte de uno como oyente de decirle, Señor, permíteme oír la palabra, entenderla y ser engendrado espiritualmente por esa palabra. ¿Sí? Entonces hay un engendramiento, luego hay un nacimiento. ¿Verdad? Eso es bien importante. Nuestro apóstol decía una vez, algunos solo han sido engendrados, pero todavía no han nacido. Están en el proceso de los 9 meses. No, espiritualmente no se puede decir que son 9 meses. O sea, físicamente sí, un niño fue engendrado y está en su proceso de formación hasta que nace. Entonces, bien interesante. Entonces ahí
en el nacimiento se obtiene la paternidad, ¿verdad? Y luego dice, hay una formación luego del Hijo conforme al propósito divino revelado. Eso es bien importante, que usted sepa que hay un propósito de Dios para su vida, que no es todo lo que usted se le ocurra hacer, no es lo que usted quiera o lo que a usted le guste, sino que en el libro del Señor se escribieron todas las cosas que hablan del destino profético suyo, de ese propósito divino que tiene que ser revelado a su vida. Y también, por ejemplo, recuerdo el caso muy particular de un siervo, de un pastor que cubre nuestro apóstol. Yo tengo cierta comunicación con él y él me decía, fíjate que yo siento que el Señor me ha llamado al pastoral. Él estaba como obrero en una iglesia, pastoreando, haciendo labores pastorales, pero todavía no reconocido como pastor. Y en una oportunidad dice que él pues tuvo el sentir de escribirle a nuestro apóstol diciendo, mire apóstol, entonces le dice el apóstol, bueno, si tú ya tienes esa revelación, ahora espera que el Señor me lo revele a mí. Y pasó un tiempo que esa flecha llamada a ser un pastor fue lanzada, fue reconocida y enviado como pastor, porque también ese propósito divino revelado le fue dado a conocer al Padre en esta cosa, al Padre no biológico, sino al Padre espiritual. Entonces, esto es bien interesante porque ¿quiénes son las flechas? Un hijo que conoce, ojo con esto, cuando uno va pasando en esa evolución, llega a conocer la visión y ayuda en la visión del padre de la casa. Eso más o menos se recuerda a usted. ¿A quiénes preparó Abraham? ¿Cuál era la visión? Vamos a ir a rescatar a Lot. ¿Y quiénes van a ir conmigo? ¿Quiénes son los nacidos en esta casa? ¿Quiénes han sido engendrados? Levantaron su mano y dijeron, darnos armadura, adiéstranos, porque iremos contigo y tendremos victoria. A veces esto es bien importante hoy, sobre todo cuando empieza a venir una revelación de ser hijos espirituales, empieza a venir una revelación de paternidad, ¿verdad? Donde tal vez incluso el ministro llega a decirles a las ovejas o al rebaño, mis hijas o mis hijos, ¿verdad? Y uno pues como oveja llega a tener eso, ¿verdad? En mi caso me ha pasado que cuando he tenido un acercamiento, incluso ha sido muy hermoso recibir una palabra de mi apóstol que me diga, hijito o hijo. Diga, ay, que me siento yo, qué rico. Y yo le diga, papá o papito. Amén. Pero tiene que ir más allá de una expresión afectuosa. Porque cuando pasa el tiempo dentro de la iglesia, uno genera un vínculo con su cobertura, un vínculo pastoral. Y uno ya no dice el pastor, sino mi pastor. Y después mi padre espiritual. Recibe también reconocimiento de los siervos que cubren esa casa. Y usted ha oído bien cuando dicen la madre espiritual, hermana Leti, el padre, nuestro padre, el apóstol Sergio. Y puede suceder lo mismo acá. Pero note que hay características, hay un perfil, y en este caso particular, el hijo o la hija espiritual se interesa por conocer la visión del padre de la casa espiritual, y ayuda en que esa visión se desarrolle. Eso ya es parte de alguna manera de estar siendo como una flecha, diría yo en este caso particular, tal vez ya no solo en la aljaba, sino en el arco del valiente. Porque uno puede, digamos, para eso nos habla de expansión ministerial. Cuando el guerrero está con su arco y dice, no hay flechas. Fíjense que hace tiempo, hace algunos años, conocí a un hermano pastor de otra misión
empresario y lo conocí precisamente porque él tenía unos locales comerciales hace años y a mí me rentó uno. Un negocio que el Señor me permitió tener hace bastantes años, tal vez ya más de 20 años. Y él me dijo: hermano, véngase a trabajar conmigo al ministerio. Es que Dios me ha dado una gran visión, pero no tengo con quién desarrollarla. En otras palabras, él dijo: yo tengo un arco y quisiera tener dentro de la congregación hombres y mujeres dispuestos a ir a desarrollar esta visión, pero no tengo con quién hacerlo. Y ese es un peligro para el que tiene arco y no tiene hijos, y lo mismo para el que es hijo, pero una vez bien decía el apóstol, a mí me llamó la atención: hijo sin padre, decía él, o sea, huérfano. ¿Por qué? Porque el peligro es, y lo vamos a, tal vez lo veamos hoy cuando habla la Biblia allá en Apocalipsis, donde habla del primer sello, y dice que venía un jinete y que venía, se le dio una corona y tenía arco, pero no tiene flechas, y venía conquistando y para conquistar, o venciendo y para vencer. Usted lo puede ver ahí. También en este caso es enviado a expandir la visión de la casa. Como flechas, voy a ir rapidito por causa del tiempo. En la palabra ahí nos habla, esta es la palabra que se usa ahí en el Salmo 127, es la palabra 2671, propiamente perforador. Mire pues, hermano, no voy a entender algo. ¿Qué hace una flecha? Perforar. ¿Pero qué perfora? El objetivo que está buscando destruir el guerrero que lo envía. Eso es como, por ejemplo, de ahí la necesidad de ser enviado siempre. Usted va a ir a orar por alguien que está enfermo y va a ir a reprender ese espíritu de enfermedad. Va a ser enviado como una flecha a bendecir ese lugar. Entonces note bien, hermano, que los hijos como flechas, de ahí hay que tener cuidado, porque uno se puede quedar como oyente y no trascender a ser alguien, porque diría yo, de alguna manera, entonces una flecha es llamada para causar un impacto. Y en un momento determinado uno se puede limitar y considerar que aún es todo lo mejor que pudo haber hecho, es congregarse, oír la palabra, pero nosotros somos útiles para el reino de Dios. Y usted es una flecha poderosa que el Señor quiere usar y está formando en este tiempo. Dígale: Señor, hazme útil para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que pueda ser parte yo de una expansión, de un avance. Dice, por implicación, herida figurativamente de Dios o trueno. Se habla de una caña, de una lanza, de un dardo, flecha, herida, saeta, perforador, cortar, estorbar. Mire, no significa que usted estorbe a alguien más. Hermano, yo soy una flecha porque estorbo a algunos hermanos. O ahí me he encontrado algunos que me estorban, ¿serán flechas? No, es que las flechas van a estorbar la obra del enemigo. No estorban a los hermanos en la congregación. Así que si alguien le dice: hermana, no me esté estorbando, por favor, es que yo soy una flecha en esta casa, tenga cuidado. No, pues había que ver qué clase de flecha, hermano, porque también eso, el enemigo tiene sus flechas, ¿verdad? Que hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Entonces, acá note esto. Mire, aquí le leo lo de Apocalipsis. Aquí, mire, aquí algo. ¿Dónde permanece la flecha después de ser formada? En la aljaba, esperando el tiempo de ser puesta en el arco, para que el valiente, figura del ministro, lo empiece a enviar, lo empiece a desarrollar. Entonces, bien importante, Apocalipsis 6:2 dice, nueva traducción viviente: levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces, cuando uno es formado como flecha, pero deja de permanecer en la aljaba, en otras palabras, deja de congregarse, deja de buscar
se expone a veces a estar metido en batallas que no debería estar. ¿Por qué? Porque hay los sellos que habla el Apocalipsis ya están activados. Y ese jinete del caballo blanco es un tipo de líder que dice, bueno, yo tengo un arco, tengo a alguien a quien desarrollar. Y como diría una vez nuestro apóstol, ¿y usted qué hace en su iglesia? Pues nada, hermano. Mire, con el talento que usted tiene, ya debería ser, aunque sea anciano o pastor, véngase para acá. Y aquí yo lo voy a lanzar a usted. Pero obviamente si uno es preparado, Dios lo prepara, ahí uno tiene, en una casa tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y entonces uno en un momento determinado, si no permanece en la aljaba, puede ser candidato a que aquel que anda con arco pero no tiene flechas, ¿verdad? Que es un tipo del anticristo, es un tipo del enemigo, según lo que vemos acá, es un conquistador, porque dice la Biblia, aquí en la Biblia de las Américas, tenía un arco y se le dio una corona. Eso nos habla de una persona, de una honra, de un puesto importante, y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Así que cuando uno es formado y se va, dice ahora en la aljaba, ahora bajo cobertura, entonces no se expone a que lo conquiste. En este caso, este jinete, ¿verdad? Que vino con un arco, pero no tiene flechas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que uno dice que salió para ganar muchas batallas. Y a veces uno dice, es que qué batalla, hermano, no salgo de una y entro a otra. ¿Y qué estará pasando? ¿No será que por no estar? Porque a veces uno, hermano, como dijo alguien por ahí, el Señor preparó una batalla, una tormenta en la mar para Jonás. Pero los marineros, por no estar con discernimiento, ellos ya no estaban en la tormenta de Dios, ellos estaban en la tormenta de Jonás. Y a veces uno está, por no tener discernimiento, metido en la batalla de alguien más, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces esto es bien importante. No será que en un momento determinado, y eso había que preguntar, a veces estamos batallando batallas que no debiéramos. Aquí está la palabra, mire qué interesante, que aquí voy finalizando, pero dice que salió conquistando y para conquistar. Y ahí la palabra que aparece para conquista o conquistar es Nikao, y significa vencer, significa victoria, significa alcanzar la victoria. Mire qué interesante. O sea, aquí podríamos hablar un poquito de la confesión positiva, ¿verdad? De que ¿quién no quiere tener victoria? ¿Quién quiere tener victoria acá? Estoy seguro que todos. Hermano, y por eso, hermano, a veces hasta el dicho, hermano, ¿y cómo está, hermano? En victoria, hermano. Había que ver, o sea, porque puede ser que en victoria sea solo un decir. Y a mí me llamó la atención esto, mire, Hechos capítulo 7, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿cuántos ya están por cumplir 40? 39, 38, 48. Mire, 40 es un número que habla de prueba. Cuando llega a los 40 necesita un renuevo, porque empiezan muchas cosas ahí, la crisis de los 40. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Aquí está hablando de Moisés, un ministro, un gran llamado que tenía él, o tuvo él, ¿verdad? Dice, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Eso a veces suele pasar, hermano, ¿verdad? Donde uno, mire que Moisés como una flecha, claro, él fue formado en Egipto, pero cuando llegó a esa edad dice que él pensó que sus hermanos entenderían
que Dios a él le había dado un llamado para ser el libertador de ellos. Mas ellos no lo habían entendido así. Y esto es una de las cosas que pasa, hermano. De ahí la importancia, hermano, de alguna manera, en este caso particular, de ser preparado, ser formado, conocer la visión y luego decir, bueno, yo quiero ser recibido en el nombre de Jesús. No ser rechazado. Moisés fue rechazado como una flecha ya formada, porque él dijo, él tenía ese entendimiento que tenía un llamado. Y mire, y después dice el verso 26, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y eso ya le implicó a él 40 años huir al desierto. El Señor lo formó y después de eso, a los 80, llegó el llamado para ir a libertar a Israel. 40 años después. Porque en otras palabras, se anticipó al tiempo. Entonces, una de las formas para ser preparado, porque a veces uno puede decir que ya. Pero yo creo que cuando llega el tiempo, el Señor uno, y entonces prepárate hoy en el nombre poderoso de Jesús y sé una flecha poderosa para que Dios te use en el tiempo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, mire lo que dice acá, Isaías 49:2, hizo de mi boca una espada puntiaguda, me cubrió con la sombra de su mano. ¿Eso qué significa? Cobertura. Mire, hizo de mí una flecha afilada. Flechas afiladas, amén. Poderosas en la presencia del Señor. Este año, hermano, del Espíritu Santo, deja que el Señor te haga una flecha afilada en el nombre de Jesús. Que este año venga el Espíritu Santo, te llene, te bautice, busca la llenura, busquémosla. Y que estemos ahí, hermano, dejándonos cubrir por la mano poderosa de Dios. Eso es para que luego en la formación de esa mano poderosa de Dios te haga una flecha afilada. Y luego que dice, me guardó en su aljaba. Ya no por ser una flecha afilada, ya, bueno, ya, yo estoy ya listo. No, guardado en la aljaba, no acomodado en la aljaba, guardado. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, en ti me glorificaré. Entonces mire que eso, ¿cuál fue el proceso para que llegara a ser Israel? Primero era Jacob. Y usted sabe que para pasar a la dimensión, entonces eso es la preparación de las flechas, hermano. A veces uno se puede descalificar porque dice, para llegar a ser Israel yo creo que estoy como Jacob, ¿verdad? Usted ya vaya a ver usted las características que tenía Jacob, ¿verdad? Que él quería lograr todo lo que Dios quería, pero obviamente no quería pasar el proceso. Entonces te van a hacer una flecha afilada en el nombre de Jesús, amén. Yo le pido al Señor que te haga una flecha afilada en esta casa, amén, en el nombre de Jesús. Y luego que estés en la aljaba para que te digan, mi siervo eres tú, en ti me voy a glorificar. Qué glorioso, hermanos, llegar a ese tiempo. ¿Cuántos quieren que el Señor se glorifique en sus vidas? Dígale, Señor, glorifícate en mí, yo quiero. Eso es el proceso, hermano, glorioso que puede llegar sobre tu vida. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. El tiempo nos ha ido avanzando y mire qué interesante. Este es otro tema, pero el verso 5 dice, bienaventurado el hombre Geber, que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y ahí está hablando de las flechas que fueron afiladas. Mire, eso es glorioso. Usted puede ser un hijo, una flecha
en las manos del valiente todavía cuando está en su casa biológica o hijas, están bajo la autoridad de sus padres. Y ser instrumentos de Dios cuando llega una batalla familiar. Pero cuando se levantan batallas en las casas espirituales, se necesitan las flechas. Y creo yo que este tiempo final es de victoria, pero también es de batalla. Ahora, aquí es el punto. ¿Qué es lo que a veces hacemos nosotros en las batallas? ¿Cuánto les gusta ver batallas? Peleas de boxeo. Que me gusta cómo se dan, hermano. Y usted, yo mejor solo ver. Fíjese que eso es bien importante. Dios nos quiere dar grandes victorias acá, pero te está preparando a ti también, para que seas un libertador, para que seas una mujer que Dios use, para que seas un hombre usado por Dios como una flecha, como un arma poderosa que puede hacer gran impacto en este tiempo final. Así que esta noche puedes decirle al Señor: yo soy esa flecha en formación. Yo quiero ministrar esta palabra esta noche. Mire, tal vez a veces no entendemos las batallas por las que estamos pasando, pero ¿no será que eres un arma que está preparada o está siendo preparada para lograr ganar esas grandes batallas y obtener también grandes victorias? Ponte de pie esta noche en el nombre de Jesús y deja que se cumpla ese propósito en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Dispón tu corazón un momento y dile: Señor, he aquí una flecha que tú puedes usar. Hay algo que nosotros podemos decirle al Señor: cuenta conmigo para tus proyectos, para tus planes. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Pues, eso es. Y hoy quiero bendecir a esas flechas. Bendecir en esta casa a esas flechas que están siendo formadas. Tal vez veniste como una oveja buscando ser pastoreada. Y le pido al Señor con todo mi corazón que Él ponga siempre esa palabra pastoral. Extienda sus manos hacia acá, por favor. Que usted pueda encontrar ese manto pastoral extendiéndose sobre su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y pueda oír la voz. Pueda oír la voz de Dios y que se cumpla esa palabra. Por cuanto oigo la voz, sigo la voz, nada me falta, nada me faltará. Recíbelo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay batallas que seguramente has visto o estás librando. Y ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a declararle a toda potestad del enemigo que se ha levantado en contra de tu vida, que eres una oveja y que tienes pastor. Eso es, levanta tu voz. Háblalo en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy una oveja y tengo pastor, pero he venido a formarme en este lugar como una flecha. Y hoy vengo a declararle también a toda potestad que se ha levantado en contra de tu vida,
que eres una flecha en las manos que te están formando. En el nombre poderoso de Jesús. Así que te bendigo, iglesia, esta noche. Te bendigo, amada iglesia, esta noche. Esos hijos que el Señor está formando en esta casa, que como flechas son poderosos, que como flechas son mujeres poderosas en fe. Son hombres poderosos en fe, valientes, que están siendo preparados para grandes cosas. Levanta tus manos y dile: Señor, yo estoy aquí para ser una flecha. Soy una flecha en el nombre de Jesús. Y como flecha, como un hijo, como una flecha, me meto ahora a esa aljaba. Eso es, levanta tus manos. Declárale a esa potestad que se ha levantado en contra de tu vida que estás bajo la sombra de la mano para convertirte en una flecha afilada. En una flecha afilada. En una flecha que el enemigo le va a temer. En una flecha que el enemigo le va a temer. Porque el Señor con su mano poderosa te está preparando. Para que finalmente te diga: mi siervo, mi sierva, en ti me voy a glorificar. En ti me voy a glorificar. Recibe esta noche. En el nombre de Jesús. Yo sé que el propósito final es que seas una flecha poderosa. Pero en ese tiempo de formación el enemigo te ha querido destruir. Y yo quiero hoy orar por aquellos hombres y aquellas mujeres que han entendido esta palabra y que saben que están aquí para hacer esas flechas, pero que en ese proceso de formación se ha levantado batalla en contra de tu vida. Ven, en el nombre de Jesús voy a orar por usted. Voy a ministrar esta palabra. Y hoy has venido para estar en esa aljaba, siendo formado. Eso es. Si necesitas esa ministración ahora, ven, acérquese. Porque eres una flecha, estás aquí. Pero por cuanto estamos a punto de ver una gran victoria, pero mientras tanto han habido oposiciones. Pero hoy en el nombre de Jesús, pues extienda sus manos hacia acá. Estoy seguro que usted puede ayudarme esta noche también para ministrar esta palabra.
Pues, hoy en el nombre de Jesús dile: Señor, hazme una flecha afilada. Y cuando llegue el tiempo, Señor, de la batalla, puedas salir en un arco enviado con fuerza. Eso es. Enviado con poder para derribar toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, dales tu victoria. Son como flechas. Hay identidad. Hay un propósito divino revelado. Y hay una batalla que ganar. Hay una batalla que ganar. Y en el nombre poderoso de Jesús, como flechas se levantan ahora. Para ir en rescate de los suyos. Para ir a libertar al que está cautivo. Eso es. Porque son instrumentos útiles del Señor. Sí, Señor. Eso es, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Eso es, Señor, úsalos. Eso es, necesitamos las flechas. Eso es, ¿sabes qué? No estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor te está convirtiendo en una flecha poderosa. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, así como eres reconocido en el cielo, eres reconocido en el infierno, porque las potestades mismas saben que eres una flecha preparada, afilada, para lograr grandes cosas en Dios. En el nombre de Jesús, Señor, síguelo levantando, Padre. Abre su lengua, levántese ahí en su lugar. Es un momento del Espíritu. No se pierda esto. No se pierda esa administración. Recíbala en el nombre poderoso de Jesús. Eso es. Mujeres que están batallando, mujeres guerreras, mujeres como flechas, sean hoy levantadas con poder. Sean hoy levantadas y preparadas como una flecha afilada. Eso es. Levante su voz ahí con libertad. Un momento, levante su voz en oración. Eso es, en el nombre poderoso de Jesús. Que esas flechas sean ungidas hoy, Señor, con un óleo de alegría, con un aceite, Señor, de la unción. Venga la gloria de Dios sobre tu vida. Venga la gloria de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Ustedes reconocen que son flechas. Y yo vengo certificando eso en el nombre poderoso de Jesús. Pero no son flechas tiradas, sino son flechas preparadas por la mano poderosa de Dios.
Y en el reino, en el mundo espiritual, son poderosos, son poderosas en Dios. Señor, eso es como una flecha en la aljaba. Cuando abran su boca, palabra de sabiduría, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra revelada vendrá de parte de Dios. Palabra que el enemigo va a temer oír y van a hacer huir a toda potestad que se ha levantado en contra de sus vidas. Levante sus manos. Yo hoy en el nombre de Jesús me levanto aquí como un guerrero, declarando que cada flecha que Dios ha traído a esta casa son un arma poderosa que destruye toda fuerza del enemigo que se ha levantado en el nombre poderoso de Jesús. En el año de la reivindicación, vengo declarando, vengo desatando esta palabra, que las flechas, las hijas como flechas en la aljaba, se levantan a otro nivel, a otra dimensión. Los hijos se levantan como flechas a otra dimensión en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es, dile: Señor, ahora ya no voy a pelear en mis fuerzas, Señor. Ahora voy a pelear bajo la unción, bajo el reconocimiento que soy una hija, como una flecha en una aljaba. Y hoy este decreto está en tu corazón y está en tu boca. Eso es, créelo ahí en tu lugar, confiésalo con tu boca, pero primero créelo en tu corazón. Y esa batalla que se había arreciado, y esa situación que se había levantado, ahora vienes a desmenuzar por la palabra de autoridad que hay en tu boca, que la has creído en tu corazón, todo aquello que se ha levantado para detenerte, todo aquello que se había levantado para obstruirte, en el nombre poderoso de Jesús, como flechas, hoy yo los envío a la familia que pertenecen a esa casa en el nombre de Jesús, para que vayan a libertar a los hijos, a hermanos, a los padres, a los vecinos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vengo comisionando flechas, Señor. Levante sus manos. Mire, ¿cuántos conocen, hermanos, de esta casa que están lejos, que hay que alcanzarlos? Hoy en el nombre de Jesús te comisiono como una flecha para ir por los tuyos. Y en el nombre de Jesús vengo a declarar esta palabra a alguien: que el próximo culto vienen contigo. Que el próximo culto a alguien vas a alcanzar. Alguien que se había desanimado, alguien que se había alejado. Porque eres una flecha. Una flecha que se ha estado formando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe la palabra ahí en tu lugar, en el nombre de Jesús.
que sea sellada en tu corazón. Déjate usar por el Señor en este tiempo. Deja hacer esa flecha. Deja que el Señor te haga esa flecha. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Eso es. Dile, Señor, esas son las flechas dispuestas para usar, para que el Señor lo levante, para que el Señor los use. Si mi vida Te sirve, eso es. la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. Esas son las palabras que el Señor seguramente quiere oír de nosotros hoy. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré. Dígaselo, Señor. Yo lo haré, dígale, Señor. Dígaselo con todo su corazón. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Padre, bajo esta palabra, Señor, que hoy ha sido entregada, Señor, yo envío, Señor, a estas flechas, porque están en la aljaba tuya, Señor. Están seguros en tu aljaba. Pero, Señor, también declaro que son flechas afiladas, dispuestas, preparadas, para que en cualquier momento, Señor, puedan ser esas armas letales en contra de toda potestad, Señor, que se ha levantado o se levante, en el nombre poderoso de Jesús. Quede hoy grabada, sellada tu palabra, que es espíritu y es vida en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Puede levantar sus manos ahí en su lugar y decirle: Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido hoy de ti, por esa porción, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, aquellos que están a través de las redes, bendíceles ahí en casa, en el lugar donde se encuentren, Señor, y a cada uno, Señor, de los que hoy se hizo presente en este culto. Llévales con paz, con bendición a sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Despidámonos en paz ahí.